Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 16 de marzo del 2023, ya he accedido al interior y hemos estado ahí un ratito de charleta, un ratito de directo, que hacía un mes que no hacía directo en las obras. Son las 6:11, mirad cómo brillan las lamas y dale ya al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Bueno, luego veréis las imágenes del interior cuando acabemos la vuelta, pero atención porque ya sabéis, están trabajando en el interior con la grúa y también están subiendo con una plataforma elevadora para trabajar en alguna de estas zonas. Por otro lado, aquí tenéis el caparazón de la torre B. Ya han colocado los nexos, que estos días no he venido a grabar las obras porque pensé que no iban a avanzar, y mirad, algo han hecho. Han puesto aquí ya los nexos en esta parte inferior del caparazón. Van poco a poco cubriendo todo de mortero y vamos viendo cositas. Como se nota que tenemos un parón, que el Real Madrid no vuelve a jugar aquí hasta el 2 de abril contra el Valladolid. Tenemos palets de ladrillos, algunos sacos y bueno, mirad los nexos que han traído bastantes. Intuyo que para terminar de completar esta zonita que ya tienen ahí a medias. Por aquí tenemos también material para formar los andamios, y esto sí que no me lo esperaba para nada, pero han traído lamas, así que terminarán ese sector y ya por fin podremos ver unida la zona del lateral oeste con la esquina de la torre B. Yo de verdad ya de lo que tengo ganas es de que retiren toda esta zona, aunque creo que para eso faltan algunos meses aún. Mirad esta pegatina, da miedo, ¿eh? Avanzan con esta plataforma. En cuanto coloquen este sector de lamas, ya sí que no vamos a ver prácticamente nada de cómo avanzan en la viga museo, aunque bueno, ya no vemos tampoco gran cosa. Vamos caminando para llegar a la Castellana y ver la fachada principal del estadio. Por aquí ya ha vuelto también la maquinaria, aunque vemos poquito material. No es que hayan traído... ¿Esto qué es? Esto me recuerda a lo que han puesto ahí donde la zona de la viga museo. Que por cierto, ayer os enseñé esta parte y me habéis dejado algunos en los comentarios diciéndome que eso es provisional, que es temporal, que es algo de prueba. El recubrimiento que han puesto, lo han colocado una pequeña parte, veis que tenemos como una chapa y luego como un recubrimiento. Cuando es día de partido la verdad es que se ve genial todo, se ve estupendamente. Y me habéis dicho algunos que es como la farola, que luego voy a intentar ver porque sinceramente todavía no he visto la farola, que me comentáis todos que es algo temporal, que es de prueba, así que bueno, iremos viendo cómo va avanzando todo. Lo que sí que me he fijado es como que quieren avanzar bastante en esa parte, en la parte de la viga corona, como que se quieren centrar en esta zona ahora mismo. La están llenando todo de andamios y también protegiéndolo con malla de protección azul. Como están las lamas puestas, tampoco podemos ver gran cosa. Tienen más barandillas para ir colocándolas poco a poco. Ya sabéis, para formar esas pasarelas de servicio, que tenemos esta de aquí y luego un pelín más arriba otra.
Aquí, de momento, 2 niveles de pasarela de servicio que rodean todo el estadio. Y ya trabajan también en la zona inferior. Esto ya lo veíamos otros días en otros vídeos, como ya están trabajando en esta zona. Están colocando esas plaquitas que ya habéis visto, que en la parte de Concha Espina, en esa torre B, ya tenemos incluso nexos. Pues bueno, ya le va tocando la hora al lateral oeste. Por aquí seguimos viendo imágenes de este lateral oeste. Como en anteriores ocasiones, seguimos viendo a gente en esta parte superior. Que madre mía, todos los andamios que tienen puestos. Incluso la chapa sobresale. En el vídeo de Alecam se ve cómo están trabajando en esa zona de la cubierta. Es un vídeo grabado con un dron. Continuamos. Ya estamos en este caparazón de la Torre C de Campeones. Recordad que falta este sector por cerrar. Y bueno, parece que han traído una grúa de nuevo al fondo norte. Fijaos todas las plataformas elevadoras que tienen aquí. Algunas están paradas y otras, como la del fondo, funcionando. Ahora veremos esta zona que también están ya trabajando, preparando todo para después colocar los nexos, aunque todavía evidentemente les falta bastante. De nuevo hoy también nos asomamos por aquí, siguen teniendo bastante material en toda esta zonita. Mirad cómo trabajan en esta zona inferior con las plataformas. Recordad que aquí todavía les quedan algunas filas por de colocar lamas, que no han puesto las lamas en esta parte. Veis ahí que se ven los nexos, no sé cuándo las colocarán. De momento no se ven lamas por ningún lado que hayan traído para poder poner. Tienen aquí las puertas abiertas. Vemos ahí un tabique, como están también trabajando en esta parte. Y aquí algunos palets de material. Vamos a abandonar ya este lateral oeste definitivamente para centrarnos en el fondo norte, que ya estáis viendo en pantalla esta pedazo de grúa que han montado en el día de hoy. Y mirad estas piezas blancas que han traído aquí, están en el lateral oeste. ¿Esto irá donde la viga corona o en la cubierta? Mirad todos los palets de ladrillo que han traído en esta zona del fondo norte. A ver dónde los van a poner o si los van a meter dentro. Aquí tenéis, como os digo, la grúa de Aguilar. Por cierto, las casetas de incidencias de socios y de incidencias de público no las han retirado. Aquí tenéis el pedazo de gancho de la grúa, que no la han colocado ahí. Veremos para qué es esta grúa, para qué pensáis vosotros, para seguir trabajando en la cubierta. Es demasiado grande, ¿no? Es muy, pero que muy grande. Es más grande, yo creo, que la que utilizan para trabajar ahí en las uniones, aunque bueno, no sabría yo qué deciros. Por ahí va a andar la cosa. Bueno, el fondo norte lo estáis viendo. Apenas hay cambios. Tiene pinta de que ya van a comenzar dentro de poco a hacer este tabique de esa parte de ahí. Y por aquí vemos también algunos palets con material, ladrillos y los contenedores para echar los desechos y las vallas de los partidos. Esta pieza es nueva, ¿no? Mirad cómo está aquí enganchada. Estamos ya casi en la esquina de la torre de 14ª. Abandonamos el fondo norte, que salvo lo de la grúa tampoco tiene mayor misterio. Y a ver qué sorpresa nos encontramos en el día de hoy en el lateral este, que nunca deja indiferente.
Vamos a comenzar a caminar por Padre Damián, como os digo, para ver este lateral este, que ya estamos viendo aquí una abrazadera. Tienen que tener alguna guía enganchada, quizás pase como en esa zona de lateral oeste, esquina de la Torre C, que han tenido que modificar algunas guías. Pues lo mismo aquí también ocurre, ahora lo veremos más cerca. El montacargas funcionando. Ya sabéis que yo entro por aquí a los partidos y de momento no parece que estén retirando ningún plástico de protección en esta zona de las Lamas, en esta zona del Torreón Norte. Y vamos a hacer aquí la primera parada para ver cómo avanzan con las barandillas, a ver si nos podemos situar en una zona buena. Aquí yo creo. A ver, aquí ya tienen todo preparado para comenzar a colocar las barandillas, aunque lo que veis son los andamios y algunas vallas de protección. Aunque esto sí que parece la estructura donde van después las barandillas puestas. Ahí vemos un trabajador, malla de protección azul, andamios colocados y continuamos. Vale, varias cositas en esta zona y veis que sigue el agujero, aunque al lado han colocado esa malla de protección. Si subimos la mirada nos encontramos con la abrazadera colocada en esa guía. En la parte izquierda están saltando chispas, pero en esta zona que no tiene ninguna abrazadera colocada. Eso sí, la guía no está sujeta con ninguna grúa, porque la grúa lo que tiene es esta unión entre grúas, así que ese trabajo ya ha debido de finalizar, ya han debido de modificar lo que tenían que hacer y quizás pues esa abrazadera ya la retiren mañana. Ahora mismo, como veis, pues están colocando uniones entre estas guías verticales. Mirad esto, qué curioso. Están poniendo dos filas de ladrillos aquí. En esta parte, ya sabéis que aquí está el acceso al palco de honor. No sé si eso es para hacer la acera o qué, o ya la plaza, pero bueno, ahí estáis viendo que han puesto dos filas de ladrillos. También han colocado ladrillos en esta zonita de aquí. Os lo voy a enseñar con un pelín de zoom para que lo veáis mucho mejor. Y bueno, también estáis viendo ya que han pintado esta parte de blanco, las piezas grises, las pequeñas. Como ya os enseñé en anteriores vídeos, en los últimos vídeos ya veíamos esa parte. Ya han terminado también de unir y de colocar toda esta estructura. No sé cuándo comenzarán a poner los cristales. Y ya sabéis que esa parte de arriba es zona de prensa. Aquí están soltando ya las eslingas que han colocado esa unión. Y esto avanza muchísimo, pero muchísimo. Y creo que veremos que en el Torreón Sur están retirando plásticos de protección de las Lamas. Ahora que se ha ido el autobús, creo que podremos aprovechar para ver mucho mejor esta zona. Ahí lo estáis viendo. Dejamos a un lado esta parte central del nuevo edificio y pasamos al Torreón Sur, donde ya veis que están retirando plásticos de protección. Están con dos plataformas elevadoras. Creo que el trabajo, mira qué plano más bonito. Este trabajo lo veremos según vayan pasando los días, que se verá el resultado, porque ahora apenas se diferencia de las que ya estaban retiradas. Fíjate todas las que tienen que quitar. Oye, mirad estas piezas, son las que estaban abajo, ¿no? Que las han subido aquí arriba. También esto que han colocado, que se ve desde aquí, me sorprende, la verdad. Fíjate los trabajos que se están llevando a cabo en toda esta parte. Y bueno, aquí veis con la plataforma elevadora cómo retiran los plásticos de protección.
Mañana veremos esto mucho mejor, yo creo, pero mira, ya está siendo espectacular. La verdad es que el atardecer queda precioso. Efectivamente tiene que ser eso lo que teníamos aquí abajo, pero antes vamos a observar. Mirad este muro cómo avanza. Este muro es nuevo, ¿no? Parece reciente. Además tiene pinta de que están trabajando en esa zona y las piezas de arriba antes estaban aquí, yo juraría. También os digo que esto yo cada vez lo veo más vacío. También este material que os muestro es como que tiene pinta de que van a terminar esta plaza. Además de, mirad esto. Ahí continúan trabajando en el interior con la grúa del fondo sur y aquí les dejamos quitando esos plásticos de protección de las lamas. Y tenemos también otra plataforma trabajando en esta zonita. Mirad este plano, qué espectacular la curva que hace ahí el estadio. Aquí está la esquina de la Torre A. Ya dejamos atrás ese lateral este y pasamos al fondo sur, que aquí está la famosa farola de la que todo el mundo habla. Sinceramente ni me había dado cuenta de su existencia, pero bueno, aquí está, la farolinchi. Ya han cerrado la puerta de los pingüinos porque se van a descansar. Mirad cómo está todo esto y avanzamos ya por el fondo sur. En esta galería interior tienen todo preparado para comenzar a formar el tabique, pero de momento no han empezado y esto sigue exactamente igual. No hay modificaciones. Parece que aquí en el fondo sur lo único así reseñable es la grúa, los trabajos que está realizando esta grúa, que podamos ver, porque ya sabéis que en las zonas interiores se continúa trabajando, pero desde aquí no tenemos visibilidad. Se acaba de retirar la plataforma, pero ha estado trabajando en esta zona. Bueno, y creo que va a continuar. Simplemente se están moviendo de sitio. Para que lo tengáis en cuenta, están con 1 metro. Están midiendo esto. ¿Veis? Están ahí con el metro. Y bueno, la plataforma elevadora que estaba aquí ya baja y yo creo que se van ya a casa a descansar, que ya es hora. Nosotros también nos vamos a ir, pero antes os dejo con las imágenes del interior. Ya estamos en el interior y bueno, desde aquí ya se va viendo que el césped no pasa por sus mejores momentos. Luego por la noche subiré un vídeo grabado desde arriba para que veáis que hay zonas que están bastante mal. Al final, en cuanto se juegan 2 partidos medianamente seguidos, el césped no aguanta, aunque yo creo que ya tirarán con este hasta final de temporada. Veis que está un poco mal, pero ahora tenemos tiempo de recuperarlo porque el próximo partido es el 2 de abril. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, vamos a ver primero la grada, cómo evoluciona. Parece que están colocando las escaleras ahí en medio, como en mi Lego. Me recuerda al Lego, que por cierto ya lo terminé. Ya va a hacer 1 año que lo tengo. Mirad qué bien avanza esta grada. Veremos si de aquí al Valladolid, que es el próximo partido, el 2 de abril, en el Bernabéu, la habilitan. Yo creo que llegan. Veremos a ver en qué queda. De momento no han retirado los plásticos, las lonas del primer anfiteatro. Por aquí todo igual, aunque han vallado en esta zona, que parece que se pondrán a trabajar. Incluso creo que han retirado algunos asientos de esa parte. Por lo demás todo igual. Las terchas las han sacado un pelín, pero muy poquito. Continúan trabajando en esta zona, que la verdad es que ayer la veía como más oscura, mucho más oscuro este gris. No sé si fue por las luces, pero este remate está quedando bastante bien, el que están colocando en el lateral oeste. Aquí parece que ya también están tapando más. Mirad qué diferencia
en esta especie de curva donde el Sky Bar, que están poniendo la chapa ya. ¿Veis cómo avanzan en esa parte de ahí? Y también continúan los trabajos en los palcos del segundo anfiteatro de este lateral oeste. A ver si lo podéis ver mejor. Ya van muy avanzados. Veremos cuando los habilitan esos palcos VIP, y al igual que en el fondo norte, también en este lateral oeste han dejado las lonas de partido colocadas. La U televisiva tampoco la han retirado, las han protegido con lonas, con plásticos, pero la U televisiva no la han quitado. Vuelven a trabajar en la zona del hipogeo, sigue ahí la grúa. Han traído esas piezas grises que estáis viendo, lonas recogidas. Y bueno, en cuanto a las cerchas del fondo sur, sí que están trabajando, veis ahí con la cesta, continúan las actuaciones de unión entre ellas, entre las cerchas, tanto por la parte inferior como por la parte superior, en estas cerchas del fondo sur. Ahora veremos si están trabajando en el tema de la lona. Hay como mucho polvo, y al igual que en el fondo sur, o sea, en el fondo norte, permanecen las lonas. Grada batible abierta, no sé si veis que hay como polvo. Y ayer en el partido también. No sé muy bien qué ocurrirá con este tiro de cámara. Ayer en la primera parte no había cámaras, no sé si es que se van turnando entre una parte y otra, y parece que están trabajando en esta parte. Mirad, esto es lo que os quería mostrar. Están ahí con una especie de plásticos trabajando en esa zona. Han quitado las vallas. Vamos, las barandillas, mejor dicho. Aquí siguen los asientos que os enseñé la última vez. Os muestro desde aquí los trabajos también en las cerchas, y pasamos al lateral este. Mirad qué bien van con las lonas blancas. La verdad es que al principio me parecía un poco raro, pero según lo voy viendo, pues me va convenciendo más. Estas lonas que están colocando ya prácticamente han terminado. Continúan los trabajos en la zona de la torre D. Veis ahí que han colocado un andamio que salen chispas, y esta parte que ya estuvieron ayer los aficionados del Liverpool. En esta parte nueva han vuelto a colocar los andamios para continuar con esos trabajos. También vemos estas estructuras grises que van poniendo en lo que son los palcos triangulares. Aquí todavía no han avanzado. Y al igual que en el resto del campo, en el lateral este también siguen las lonas en el primer anfiteatro, en el segundo puestas donde estaba la zona de la prensa. Esta parte que ya visteis ayer que la habilitaron, os la mostré ahí en un vídeo cortito, y continúan trabajando en lo que es el cuarto anfiteatro. Mirad qué bien van, veremos cuándo habilitan esta zona. Y también observamos en el día de hoy trabajos en la zona de la visera. Así que bastante actividad. Vuelven con ganas después de estos días en los que hemos estado con menos trabajos debido a que venía Liverpool, que por cierto el Liverpool no entrenó aquí en el Santiago Bernabéu. Me parece curioso, entrenó en Anfield. Y bueno, ahí vemos Ferralla, y estos son los avances en el interior. Y esta es la nueva escalera misteriosa. Ahí está. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Me podéis dejar abajo en los comentarios todo lo que queráis. Recordad que tenéis en la cajita de descripción todas mis redes sociales y el correo, pues si necesitáis contactarme para cualquier historia. No olvidéis darle me gusta al vídeo y de suscribiros abajo al canal, que es totalmente gratis, y así me ayudáis a llegar a los 100.000 suscriptores, que la verdad es que me haría muchísima ilusión.
yo me despido por ahora, pero nos vemos muy pronto con nuevo contenido. ¡Chao!